Se abre la sesión. Señor secretario, sírvase leer el orden del día. Muy buenas tardes a todos. Damos inicio a la sesión pública de hoy, martes 6 de septiembre de 2016, en el cual se reincorpora como académico correspondiente el capitán Mauricio Cardona Angarita. Se encuentran en la mesa principal los presidentes de la Academia Colombiana de Historia, académico Eduardo Durán, y como invitada la directora de la Academia Nacional de Historia de Venezuela, doctora Inés Quintero, el vicepresidente de la Academia Colombiana de Historia, padre Fernán González, a mi izquierda el académico tesorero Rodrigo Llano, el director de la Biblioteca y Archivo, doctor Roger Pita, y el doctor Roberto Pineda, director de Publicaciones. Agradecemos a todos su presencia. Este es un gran día de regocijo para la Academia por el encuentro de las autoridades de las academias de Venezuela y Colombia, entidades que se han fortalecido en su trasegar en busca de una historia común. Nuevos derroteros trazan una carta de intención, un convenio que se ha suscrito en el día de hoy entre los dos presidentes para fortalecer esos vínculos y establecer una agenda común. Voy a solicitar a todos que por favor bloqueen sus teléfonos móviles para no interrumpir el acto. Bienvenidos todos. Proyecto de orden del día para la sesión pública del martes 6 de septiembre de 2016. Primero, saludo del presidente, luego lectura del convenio interinstitucional suscrito entre el presidente de la Academia Colombiana de Historia y de la directora de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela, entrega del diploma aprobado por la mesa directiva que declara visitante ilustre a la académica Inés Quintero, directora de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela y académica correspondiente de esta academia. Declaratoria de vacante de la silla número 21 que ocupó el académico José Agustín Blanco una vez transcurrido el periodo de duelo estatutario. Posesión como académico correspondiente del capitán Jorge Mauricio Angarita. Toma del juramento. Disertación del recipiendario sobre el tema La reestructuración del Ejército de Colombia 1998-2000, estudio del caso del ataque en la Quebrada del Villar, entrega del diploma, imposición de la insignia de la Academia por su hijo Sebastián Cardona Fernández. Ese es el orden del día. Terminado el acto académico, el recipiendario invita a una recepción en el Salón Alberto Lleras. Me permito presentar un saludo a las autoridades. Consideración. El orden del día. ¿Lo aprueban los académicos? Gracias, señores académicos. Aprobado el orden del día, entonces procedemos al inicio de la sesión. Me permito saludar al profesor Malcolm Diz, nuestro académico correspondiente, quien gentilmente nos acompaña esta tarde. Se encuentran entre nosotros el general Hernán José Guzmán Rodríguez, excomandante del Ejército, nuestra bienvenida. El académico Roberto Ibáñez Sánchez, expresidente de la Academia Colombiana de Historia Militar. El brigadier general Guillermo León Dietes Pérez, presidente de la Academia de Historia de la Policía. El brigadier general Héctor Martínez Espinel, vicepresidente de la Academia de Historia Militar, en representación de la Academia, el mayor Ramiro Zambrano, presidente de la Academia Colombiana de Historia Militar, el teniente coronel Pedro María Vega Lozada, director del Centro de Estudios Históricos del Ejército, el teniente coronel Andrés Toa Santiago, oficial de la Memoria Histórica en el Departamento Jurídico del Ejército, el mayor general Germán Eudoro Velasco Forero, director de Producción y Doctrina del Ejército,
el Grupo de Investigación de Historia, Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba, oficiales, alféreces y cadetes de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba, los señores oficiales de la División de Infantería de José María Córdoba, oficiales y suboficiales del Ejército que nos acompañan, el señor Richard Cole, doctorando en Ciencias Sociales y Humanas de la Pontificia Universidad Javeriana, un saludo muy especial a los señores académicos. Entonces, al final, el doctor pero va a venir a dar un informe sobre soluciones técnicas. pero al terminar el acto. Al terminar el acto. Entonces, tiene la palabra el señor presidente de la Academia, quien presenta un saludo. Señora directora de la Academia Nacional de Historia de Venezuela, doctora Inés Quintero, señores compañeros de la mesa directiva, señor recipiendario, doctor y capitán Jorge Mauricio Cardona Angarita, maestro Michael Diz, académicos, invitados especiales, señoras y señores. Queremos darle la más cordial bienvenida a todos los asistentes que nos acompañan en esta tarde, en la que acudimos a esta sesión pública de nuestra academia. Quiero comenzar por saludar de manera muy especial a la señora directora de la Academia Nacional de Historia de la Hermana República de Venezuela, doctora Inés Quintero, cuya presencia nos honra y nos estimula en el trabajo que venimos realizando. Ella sabe de nuestra solidaridad permanente en los loables propósitos que han perseguido y queremos reiterar hoy, delante suyo, nuestro más sincero reconocimiento por todas las batallas que han tenido que dar para la salvaguarda de los principios que han enmarcado en esa institución hermana en muchas de nuestras causas. Siempre hemos tenido sentimientos de admiración por el trabajo que esa institución que usted preside ha venido produciendo en bien de la historiografía hispanoamericana con elementos valiosos que nos han ayudado a estructurar nuestra memoria común alrededor de los hechos más sobresalientes que nos han asistido. Muchos de los miembros de la Academia Venezolana guardan estrecha amistad con los miembros de esta institución y su presencia hoy aquí tiene el significado de renovar esos lazos y de fortalecer un trabajo común para enriquecer los propósitos que nos asisten. Quiero además agregar que hoy tuvimos una reunión muy fructífera con la señora directora de la Academia de Historia de Venezuela y hemos acordado un trabajo común alrededor de varios temas sobre los cuales se les informará oportunamente. Y quiero también saludar a los altos mandos militares e invitados especiales que hoy nos acompañan para darle la bienvenida como recipiendario de esta academia al capitán Jorge Mauricio Cardona Angarita. Resulta particularmente grato por todo el significado que ha tenido su carrera como investigador y estudioso constante de los temas históricos, registrar esta incorporación a esta institución de tanta tradición en la cultura nacional y que registra labores desde el año de 1902. El nuevo académico es magíster en Historia y candidato a doctor por parte de la Universidad Javeriana. Es además especialista en recursos militares para la seguridad nacional, con estudios en Chile y los Estados Unidos. Pero además, dentro de sus actividades académicas, podemos registrar su labor como editor de la revista sobre el tema en el Ejército Nacional, en donde ha desarrollado una interesante labor alrededor de los estudios históricos, con una herramienta de divulgación hoy muy apreciada en el medio académico. Nos trae el capitán Cardona Angarita a esta sesión solemne en que recibe sus credenciales académicas, un interesante estudio sobre la forma como operó la reestructuración del Ejército de Colombia
en el periodo 1998-2000, época en la cual el país vivía dramáticos acontecimientos derivados de la acción de los movimientos guerrilleros armados, matizada con nuevos elementos que interferían la tranquilidad ciudadana y que representaban las peligrosas acciones derivadas de los fenómenos crecientes como el narcotráfico y el paramilitarismo. Estos acontecimientos presentaban amenazas más allá del elemento de la seguridad ciudadana y claramente constituían acciones que disminuían los espacios democráticos y generaban pobreza, atraso y confusión. En la medida en que esas manifestaciones se afianzaban, el aparato coercitivo del Estado no estaba acorde a las exigencias de los momentos de crisis y se hacía necesaria una reestructuración que combinara los más variados elementos para que produjeran el contrapeso eficiente en la acción armada que se percibía en casi todo el territorio nacional. Estaba de por medio un proceso de paz en el que se habían puesto todas las esperanzas, pero a medida que avanzaba el tiempo, no daba ninguna muestra para producir resultados efectivos que condujeran a un entendimiento para cesar las hostilidades y aclimatar la paz. Este escenario urgía replanteamientos de gran magnitud en espacios ambiciosos, para lo cual se requería inteligencia militar, manejo de nuevas tecnologías, ayuda externa y destino de cuantiosos recursos. El surgimiento de esta estrategia es el tema que ocupa a nuestro recipiendario y sin duda constituirá un aporte muy importante para el análisis de esta etapa de la historia llena de confusión y desesperanza, y además matizada por los más angustiosos momentos que afectaban gravemente la seguridad nacional. Con la llegada del nuevo académico, sin duda, tendremos un valioso elemento que contribuirá al análisis y la investigación de este azaroso periodo de la historia del país. Bienvenido, capitán Jorge Mauricio Cardona Angarita. Muchas gracias. Me voy a permitir dar lectura al convenio interinstitucional que fue suscrito hoy entre el presidente de la Academia Colombiana de Historia, académico Eduardo Durán Gómez, y la directora de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela, Inés Quintero. Convenio de cooperación interinstitucional entre la Academia Colombiana de Historia y la Academia Nacional de la Historia de Venezuela. Reunidos en Bogotá, Distrito Capital, el presidente de la Academia Colombiana de Historia y la directora de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela, una vez examinadas las compatibilidades institucionales y con el propósito de fortalecer los estrechos vínculos históricos que existen entre ambas academias, han acordado suscribir un convenio de cooperación e intercambio en los términos que se relacionan a continuación. Las partes acuerdan mantener un intercambio de corresponsalías entre los académicos de número de ambas academias con la expedición de los diplomas de académicos correspondientes de cada una de las academias y mantener informado por las secretarías las novedades de la nómina de académicos. Aunar esfuerzos en el marco preparatorio de las conmemoraciones bicentenarias 2019-2021 para el diseño y realización de proyectos conjuntos de estudio, investigación, acopio de fuentes, generación de conocimiento histórico crítico, divulgación y educación sobre la campaña libertadora de la Nueva Granada de 1819 y su culminación en la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819. El bicentenario de la Unión de los Pueblos de Venezuela y Colombia en Santo Tomás de Angostura en diciembre de 1819. El Tratado de Trujillo de 1820 y la Constitución de la República de Colombia en Villa del Rosario de Cúcuta en 1821, así como sobre otros temas, hechos y problemas de interés historiográfico. Y a mediano plazo, los bicentenarios de las batallas de Carabobo, Maracaibo y la campaña del sur al mando de Bolívar y Sucre, con el apoyo de la República de Colombia. Diseñar un plan editorial de coediciones, de compilación de textos publicados en los boletines de ambas academias en torno a los acontecimientos fundacionales de la República de Colombia y Venezuela y eventualmente la reproducción de obra gráfica y multimedia.
intensificar el intercambio de segundas copias de las colecciones de las bibliotecas de sendas academias con el propósito de enriquecer los fondos bibliográficos de la historia de Colombia y Venezuela. Otro tanto, la generación de duplicados de archivos digitales de los repositorios de los archivos históricos y las bases de datos biográficos de personajes de ambas partes. Intercambiar en forma permanente información sobre la vida institucional y compartir la programación de actividades académicas con la búsqueda de apoyo de las legaciones diplomáticas de ambos países para propiciar una difusión más amplia y multinacional. Diseñar estrategias de cooperación para organizar encuentros fronterizos y giras de académicos a las academias departamentales de historia o a los centros de investigación y universidades de ambos países para dinamizar los vínculos históricos de nuestro pasado común a partir de la elaboración de cronologías de nuestras efemérides bicentenarias. Explorar formas de colaboración conjunta y apoyo en forma tal que generen dinamismo al marco de cooperación de este convenio mediante reuniones conjuntas e intercambio vía postal e internet de planes y proyectos que serán ratificados y materializados por las partes. El presente convenio entrará en vigor una vez surtan los trámites institucionales de ratificación en las respectivas academias. Tendrá una duración indefinida y no obliga más allá de los términos institucionales de ambas entidades en materia de cooperación. Para constancia, se firman dos originales el 6 de septiembre de 2016 en Bogotá, Distrito Capital, República de Colombia. El presidente Eduardo Durán Gómez, Academia Colombiana de Historia, la directora Inés Quintero, Academia Nacional de la Historia de Venezuela. Nota de ratificación por la Academia Colombiana de Historia. Los integrantes de la mesa directiva de la Academia Colombiana de Historia, presentes en el acto de suscripción, rubrican su ratificación del presente acuerdo suscrito entre la directora de la Academia Nacional de Historia de Venezuela y el presidente de la Academia Colombiana de Historia. Entrega del diploma aprobado por la mesa directiva que declara visitante ilustre a la académica Inés Quintero, directora de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela y académica correspondiente de esta academia. El diploma dice así: Academia Colombiana de Historia. A la académica correspondiente de la Academia Colombiana de Historia y directora de la Academia Nacional de Historia de Venezuela, Inés Quintero, concede este diploma de visitante ilustre de la corporación como expresión de fraternidad entre las Academias Colombiana de Historia y Nacional de Historia de Venezuela y de reconocimiento por la suscripción del convenio interinstitucional acordado en la fecha que consolidará acciones comunes y lazos de hermandad. En Bogotá, Distrito Capital, a 6 días del mes de septiembre de 2016, Eduardo Durán Gómez, presidente; Fernán González González, vicepresidente; Luis Horacio López Domínguez, secretario académico. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, un momentico nada más. Bueno, yo quiero aprovechar la ocasión, por supuesto, para dar las gracias y simplemente para ratificar lo que ha sido el espíritu de intercambio histórico que ha habido entre las academias de la historia colombiana y la Academia Nacional de la Historia de Venezuela, un vínculo que ha permanecido por más de 100 años y que esperamos que siga sosteniéndose en pro de esta historiografía y de esta historia común de ambos países. Yo, verdad, agradezco esta ocasión, agradezco la oportunidad y saludo también la incorporación de este nuevo recipiendario y muchas gracias a todos ustedes los asistentes por acompañarnos en este día. A continuación, el presidente impone la insignia de la Academia Colombiana de Historia a nuestra académica correspondiente, Inés Quintero.
Declaratoria de vacancia de una silla. Cumplido el duelo de 3 meses de fallecido del académico de número don José Agustín Blanco Barros, la Asamblea en la sesión del 6 de septiembre declara vacante la silla número 21 de acuerdo al régimen estatutario. En consideración la vacancia de la silla del académico José Agustín Blanco. ¿Lo aprueba la Academia? Gracias, señores académicos. A continuación, damos curso a la incorporación como académico correspondiente del capitán activo del Ejército, don Jorge Mauricio Angarita. Primero, toma del juramento. Señor capitán Jorge Mauricio Cardona Angarita, ¿jura usted, por Dios, por la patria y por la Academia, cumplir fielmente los deberes que le impone el cargo de miembro correspondiente para el cual ha sido elegido? Sí, juro. Si así lo hiciera, Dios, la patria y la Academia se lo premian, si no, él y ellas os lo demanden. Disertación del recipiendario sobre el tema La reestructuración del Ejército de Colombia 1998, año 2000, estudio de caso del ataque en la quebrada El Villar. Tiene la palabra el señor capitán Jorge Mauricio Cardona. Quiero agradecer a los honorables miembros de número y correspondientes el haberme considerado para integrar esta prestigiosa academia, conociendo de antemano la gran responsabilidad que se debe asumir por tan venerable membresía. Me siento muy honrado por recibir esta investidura, la cual han ostentado ilustres personajes de la vida nacional y por lo tanto no puedo ser inferior al reto que se me presenta. Como becario del Ejército Nacional, quiero presentar un saludo de agradecimiento por el apoyo incondicional que he recibido de mis superiores, compañeros y subalternos, asegurándoles que no escatimaré en esfuerzos para contribuir de la mejor manera en la construcción del ejército que necesita la sociedad colombiana para el presente y para el futuro. Por último, cómo no agradecer a mi hijo Sebastián Cardona y mi familia y amigos, quienes han sido el motor para el desarrollo de los proyectos que he emprendido. La presente disertación, como su título lo indica, es un estudio de caso, el cual hace un aporte a la teoría y hace una generalización a nivel conceptual sobre la sociedad militar y amplía el campo de frontera en el conocimiento de las relaciones civiles y militares. Esta investigación histórica se ha basado en documentos legales de carácter público, documentos restringidos a los cuales solo se hace mención sobre su existencia y entrevistas no estructuradas que permitieron hacer la respectiva hermenéutica para comprobar la hipótesis sobre la influencia del conflicto armado interno y las estrategias del Estado y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, sobre el Ejército Nacional, que condujeron a una reestructuración en su interior y un cambio evidente en su devenir por la historia. Al traer a Marc Bloch y su magistral obra Apología para la Historia o el oficio del historiador, quisiera destacar la responsabilidad del historiador de ejercer esta profesión con vocación mediante la observación histórica, la crítica, el análisis histórico y la causalidad de los acontecimientos con el fin de presentar una obra historiográfica integral, producto de una delicada y responsable investigación. La historia de este acontecimiento permite tener un entendimiento de las dinámicas del presente y tener una perspectiva de los problemas del futuro, basándose en cómo fueron enfrentados estos retos en el pasado para poder enfrentar retos similares en el presente. En este sentido, me permito iniciar esta disertación desarrollando una introducción donde se hace un balance historiográfico sobre la década de los 90, a continuación el contexto en el cual se encontraba la unidad militar a estudiar, luego se desarrollarán las categorías de conflicto armado interno y estrategia, con el fin de demostrar que su influencia produjo el cambio histórico en la institución del Ejército a partir de 1998, y esta explicación se realizará a través de la categoría de reestructuración.
Colombia, como un país geopolíticamente complejo, para la década de los años 90 se encontraba en un conflicto armado interno, irregular, prolongado, con raíces ideológicas de baja intensidad, en el cual las principales víctimas eran la población civil y cuyo combustible principal eran las drogas ilícitas. El Estado no garantizaba un orden democrático ni las condiciones para que existiera un Estado social de derecho ni el respeto por los derechos humanos. La violencia venidera de la década de los años 80 erosionó las instituciones, aumentando las tasas de homicidio intencionales, el fortalecimiento de los grupos armados de carácter político o criminal, la pérdida del monopolio de las armas y la disminución de la presencia estatal en muchas regiones. Las estrategias estatales contra la FARC se ejecutaron acorde a la autonomía y subordinación de las fuerzas militares. Sin embargo, durante 1996 y 1998, el Ejército Nacional de Colombia tuvo una serie de ataques en todo el país que dejaron como resultado 355 militares muertos y 300 militares secuestrados. De estos ataques, el destacado fue el realizado por la FARC el 2 de marzo de 1998 en la Quebrada del Villar contra el Batallón Contraguerrilla 52, donde 62 militares murieron y 45 militares fueron secuestrados. Sobre conflicto interno en la década de los 90, estrategia y reestructuración en Colombia, existen varios estudios. En 1998, el doctor Malcolm Diss, que nos acompaña el día de hoy, determinó que en Colombia había existido una ausencia a nivel nacional de una estrategia para enfrentar el conflicto interno por la tensión continua que existía entre las relaciones de los civiles y los militares. En ese mismo año, la Universidad de los Andes desarrolló un seminario de estudios estratégicos y los resultados fueron recopilados en la obra Reconocer la guerra para construir la paz, estableciendo que las guerrillas en Colombia estaban en expansión y que existía un divorcio entre el gobierno nacional y los militares. En cuanto a la estrategia de la FARC, Juan Guillermo Ferro Medina y Graciela Uribe Rincón entrevistaron a los dirigentes de este grupo y con documentos de las mismas FARC realizaron un estudio de la estructura y la estrategia de la FARC llamado El orden de la guerra, la FARC entre la organización y la política, que permitiría a la academia entender mejor esta organización y por lógica su papel antagónico con el Ejército Nacional. Para el 2004, el sociólogo Eduardo Pizarro León Gómez determinó los conceptos de conflicto interno en relación con los diferentes actores que participaron en él, concluyendo que las guerrillas de Colombia estaban en un punto de inflexión causada por la reestructuración del ejército, que a su vez fue patrocinada por los Estados Unidos de América a través del Plan Colombia. En el año 2005, el general del Ejército Fabricio Cabrera presentó una tesis sobre las relaciones de los civiles con los militares y ratificaba la necesidad de establecer estrategias en conjunto militares con civiles para enfrentar el problema del conflicto interno. En ese mismo año, Fernández Cubides y Pagauta, en un trabajo teórico sociológico titulado Burocracias Armadas, el problema de la organización en el entramado de las violencias colombianas, estudió la estructura interna de los diferentes actores que intervinieron en el conflicto armado, estableciendo que existía unas estrategias entre todos los actores del conflicto para lograr sus objetivos. El año 2006 fue el año de mayor producción intelectual sobre el conflicto interno en Colombia, las fuerzas militares y sobre cómo los actores de este conflicto interactuaron entre sí. En este sentido, se tienen estudios de Armando Borrero, Camilo Echandía, Francisco Leal Buitrago y las tesis presentadas en Nuestra Guerra sin Nombre, Transformaciones del Conflicto en Colombia. Estos autores atribuyeron el cambio de actitud al incremento del pie de la fuerza, a la mayor movilidad, a la innovación tecnológica y al entendimiento del plan estratégico de la FARC por parte del Ejército como el punto en el tiempo que inició la reestructuración en la institución castrense, el cual fue a partir de 1998. Para el año 2008, César Torres del Río, en su ensayo Conflicto Interno y Fuerzas Armadas Colombianas, definió que los golpes sufridos por el Ejército entre el 96 y el 98 correspondieron a la falta de doctrina, falta de inteligencia, material técnico y fue consecuencia del divorcio entre el pensamiento militar y el pensamiento del gobierno civil. En el 2010, Alejo Vargas Velázquez ratificó las conclusiones de todos los anteriores autores, aunque adicionalmente tomó las experiencias del seminario Guerra, Violencia y Terrorismo de la Universidad Nacional, concluyendo que las estrategias adoptadas por el Ejército no fueron eficaces por el divorcio existente entre los militares y las autoridades civiles y que como consecuencia el conflicto interno se había escalonado hasta el punto que la FARC alcanzaron su máxima expansión en 1998. Las anteriores investigaciones demuestran que la comunidad académica ha estudiado el conflicto interno y las estrategias estatales y de la FARC, tomando como base la doctrina, la falta de tecnificación y el divorcio entre los civiles y militares como causas de la reestructuración del Ejército. En este hecho histórico multicausal, la administración de personal como política dentro de la estrategia del Ejército Nacional fue también una de las causas por las cuales un batallón de contraguerrillas en la región del Caguán, del departamento del Caquetá, no estuvo en óptimas condiciones para enfrentar a la FARC en su área estratégica. Conflicto interno.
Los acontecimientos de la década de los años 90 del siglo XX, tales como la lucha contrainsurgente contra la FARC y el ELN, la lucha contra los paramilitares, la mafia, el narcotráfico y la desbordada delincuencia común, hicieron que el tema de la seguridad se convirtiera en un tema de preocupación nacional. El tema de la seguridad y el mantenimiento del orden público se desarrolló a su vez en el ámbito de la elección de una Asamblea Nacional Constituyente y la promulgación de la Constitución Nacional de 1991, la apertura económica como parte del modelo neoliberal en 1992, la intervención de los Estados Unidos en los asuntos internos del país, el abandono del Estado en algunas regiones, el intento de declarar la conmoción interior por el Gobierno Nacional, la autonomía y la subordinación del Ejército frente al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la misma estructura interna del Ejército, las políticas de gobierno de los presidentes César Gaviria y Ernesto Samper y el recrudecimiento del conflicto interno después de la 8ª conferencia de la FARC, donde este grupo subversivo pretendía pasar de guerrillas a ejército. En estas condiciones del país, la FARC desde 1994 se hallaban en el 56% de los municipios de Colombia, desarrollando una escalada subversiva que en 1998 llegaron a 67 atentados a nivel nacional. En este punto del conflicto interno se encontraba cumpliendo su misión constitucional el Ejército de Colombia y para el tema en cuestión, la situación de esta institución se veía reflejada en las acciones del Batallón Contraguerrilla 52, unidad militar que desarrollaba operaciones militares en Cartagena del Chairá, municipio del departamento del Caquetá, zona conflictiva de presencia netamente de la FARC que entre 1998 y el 2002 fue el límite sur de la zona de distensión en la cual se intentó desarrollar los diálogos de paz entre este grupo subversivo y el gobierno de Andrés Pastrana Arango. El Batallón Contraguerrilla 52. En 1997, una vez cumplidos los 18 meses de servicio militar obligatorio en Colombia, los soldados regulares y bachilleres reservistas podían aspirar a convertirse en soldados voluntarios sin importar su nivel de educación y solo bastaba con llenar los requisitos médicos básicos para ingresar al escalafón militar de acuerdo a la Ley 131 de 1985. De esta manera, en 1997, 227 hombres continuaron prestando sus servicios como soldados voluntarios en el Batallón Contraguerrilla 52, unidad militar que hacía parte de la Brigada Móvil número 3. La función general de esta brigada, que rompía con la organización clásica del Ejército, con sedes fijas y jurisdicciones territoriales claramente delimitadas, era la de conducir operaciones de contraguerrillas en las áreas críticas del territorio nacional, para destruir y neutralizar el accionar de los grupos subversivos y otras organizaciones al margen de la ley. En octubre de 1997, después de un entrenamiento táctico y realizada la ceremonia de activación de la Brigada Móvil con presencia del ministro de Defensa, Gilberto Echeverri Mejía, el Batallón Contraguerrilla 52, junto con el resto de la Brigada Móvil, partió desde el fuerte militar Tolemaida, situado en el municipio de Melgar, departamento del Tolima, hacia la base militar Tres Esquinas en el departamento del Caquetá. El movimiento y empleo de esta unidad militar en el Caquetá correspondía a la Operación Militar Conquista, que como parte de la estrategia diseñada por el Comando General de las Fuerzas Militares denominada Plan Tricolor, venía realizando operaciones en forma ininterrumpida desde mayo del 96 en los departamentos del Guaviare, Baupés, Bichada, Putumayo y Caquetá, con el fin de atacar la retaguardia estratégica de la FARC. La Brigada Móvil 3 con sus batallones entró en la región del Caguán el 15 de octubre de 1997 y el 21 de diciembre del mismo año sucedió uno de los ataques estratégicos de la FARC cuando el bloque sur se tomó la base militar Patascoy en los límites de los departamentos del Putumayo y Nariño, donde murieron 10 militares y secuestraron a 18 más, quienes pertenecían al Batallón de Infantería número 9, Batalla de Boyacá. El año 1998 inició con la intención del Ejército de rescatar los soldados militares secuestrados en la base militar Patascoy, y para ello la Brigada Móvil incrementó sus operaciones ofensivas en el Medio y Bajo Caguán, pero el 8 de enero el Batallón Contraguerrilla 51, quien apoyaba las operaciones del Batallón Contraguerrilla 52, fue extraído del Caguán para constituirse como reserva del Ejército. El 12 de febrero se retiraron de la región las compañías A y B del Batallón Contraguerrilla 52 con el fin de darles permiso sin preverse el reemplazo de estas dos compañías. Así, de esta manera, el dispositivo de la Brigada Móvil quedó en desventaja ante los bloques oriental y sur de la FARC. La FARC a partir de febrero del 98 iniciaron a concentrar los frentes y columnas móviles del bloque oriental dirigido por el Mono Jojoy y bloque sur dirigido por Fabián Ramírez con el fin de atacar esta unidad militar con aproximadamente 1.500 guerrilleros. Sonido le bajas, por favor.
A partir del 14 de febrero de 1998, el Batallón Contraguerrilla 52 inició operaciones militares al lado y lado de la Quebrada del Villar, de la inspección de Peñas Coloradas hasta su desembocadura sobre el río Caguán, en busca de la cuadrilla 14 de la FARC. Gracias. A las 3 de la tarde del 27 de febrero se presentó el primer combate sobre la Quebrada del Villar. La táctica de la guerrilla consistió en hacer un círculo de 1.500 guerrilleros alrededor de los 154 hombres en un área de 6 hectáreas y empezar a cerrar el círculo lanzándole cilindros de gas con explosivos, granadas artesanales lanzadas desde morteros artesanales llamados tatucos y fuego nutrido hasta aniquilarlos. Esta misma táctica llamada cortinas fue utilizada en los ataques a Las Delicias, La Carpa, San Juanito, Miraflores y Mitú, entre otros ataques que hubo entre 1996 y 1998. A las 4:30 de la tarde del 2 de marzo de 1998, las compañías C y D entraron en combate con la FARC. A las 6:30 de la mañana del 3 de marzo, el Batallón de Contraguerrilla 52 llevaba 14 horas en incesante combate. En las horas de la tarde del 3 de marzo murió la mayoría de los soldados del batallón, se perdió la unidad de mando, se hizo repliegue de manera desordenada en varios grupos y en diferentes direcciones, y 26 de estos hombres llegaron a la inspección de Peñas Coloradas, donde fueron persuadidos por la Junta de Acción Comunal para que se entregaran a la FARC. El 5 de marzo, el Batallón Contraguerrilla 51, después de ser insertado al sector por medio de helicópteros, logró rescatar al comandante del Batallón 52 con 7 hombres más y a las 4:30 de la tarde. El sábado 7 de marzo, las tropas de este batallón llegaron a la Quebrada del Villar y encontraron vivos 43 hombres del Batallón Contraguerrilla 52, de los cuales 23 se encontraban heridos. 16 guerrilleros murieron, 62 militares murieron, 45 hombres fueron secuestrados, 47 sobrevivieron a un hecho histórico que junto a otros ataques similares obligaron al ejército a diseñar una nueva estrategia y al gobierno nacional a iniciar los diálogos de paz con la FARC en el Caguán en 1998. Estrategia. Desarrollado el acontecimiento histórico dentro del contexto del conflicto armado interno, se analizará la estrategia del gobierno, del ejército y de la FARC respecto a esta unidad militar que combatió en el Caguán. Estrategia del gobierno. Los intentos de la administración Gaviria de unir esfuerzos civiles con militares se dieron mediante la Consejería Presidencial para la Defensa y Seguridad, que quedaba como responsable de la definición de políticas de defensa y del manejo de los conflictos internos y externos y de la coordinación de los planes sobre el respecto. Con esta consejería se trató de acabar con la improvisación en el manejo gubernamental de estas materias y se trató de sentar las bases para diseñar una política que tuviera continuidad. De esta manera se reconoció que los problemas de la defensa y la seguridad eran asuntos políticos y no militares, a pesar de que su manejo se apoyaba en las instituciones armadas. Con esto el ejército creció de manera significativa de 2.000 soldados profesionales que habían en el 90, se pasó a 23.000 en el 1994. Se crearon unidades para enfrentar a las guerrillas y nació la Estrategia Nacional contra la Violencia promulgada en 1991 para hacer seguimiento a las guerrillas, narcotráfico y paramilitares. Pasados 2 años, en noviembre del 93, se dio a conocer una nueva versión de la Estrategia Nacional contra la Violencia con el título de Seguridad para la Gente, elaborado por la Consejería Presidencial para la Defensa y Seguridad Nacional debido a la fuga del narcotraficante Pablo Escobar y el fracaso de las negociaciones con la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. Para la época del gobierno Samper, a pesar de que el presidente enfrentaba el proceso 8000, los paros armados y las marchas cocaleras, Samper creó las zonas de orden público y expidió bonos de guerra, con los cuales se crearon la Brigada Móvil 3, la aviación militar y se amplió el pie de fuerza a 120.000 hombres. El fracaso de la guerra integral de Gaviria permitió a Samper hacer una política distinta, quien creó la Oficina del Alto Comisionado para la Paz con rango ministerial y reemplazó a la Consejería Presidencial para la Paz. Esta política se llamó Salto Social y con ella se creó el proyecto de cooperativas de seguridad rural Convivir, solo para que desarrollaran actividades de inteligencia en apoyo a la fuerza pública. Pero en noviembre del 97 la Corte Constitucional las declaró inexequibles con la condición de entregar las armas, situación a la cual se negaron estos grupos y por consiguiente mutaron a paramilitares y a la ilegalidad. Paralelamente, en febrero de 1995, Samper había anunciado el plan antinarcóticos, lo cual provocó la movilización campesina más importante desde los 70. 200.000 campesinos cocaleros se movilizaron en julio del 96 por todo Colombia, organizados por la FARC. En este sentido, para los años del 97 y 98, el gobierno nacional a la cabeza del presidente Ernesto Samper Pizano trataba de responder al manejo del orden público y lo hacía de manera desacertada.
el nombramiento de 4 ministros de Defensa en menos de 3 años, Fernando Botero Sea, Juan Carlos Esguerra Portocarrero, Guillermo Alberto González y Gilberto Echeverri Mejía, fueron muestras de la habilidad del gobierno en el manejo del orden público y de las malas relaciones existentes entre los militares y los civiles, además que los Estados Unidos habían desertificado a Colombia en marzo de 1996. Tratando de buscar la certificación a comienzos de 1998, el ministro de Defensa firmó un acuerdo bilateral para proteger los derechos humanos y recibir así la ayuda militar de los Estados Unidos. Dentro de la política del salto social, el presidente Ernesto Samper Pizano, el Ministerio de Defensa desarrollaba el Plan Tricolor, el cual trataba de impedir a toda costa el crecimiento y dispersión de los grupos subversivos. El Plan Tricolor era un documento diseñado de acuerdo al Manual de Estado Mayor, donde se contemplaban todas las líneas de acción a tener en cuenta para tener éxito en la ejecución de las operaciones. Estrategia del Ejército. El Ejército Nacional para 1997, en cabeza del mayor general Manuel Bonner Locarno, ejecutó la Directiva Operacional Tricolor 96 y en sus líneas de acción contempló una ofensiva general contra los factores generadores de violencia, combatiendo los grupos subversivos, paramilitares y delincuencia organizada con bienestar de personal y respeto por los derechos humanos. En este sentido, la Directiva Tricolor 96 alineó los programas del Ministerio de Defensa con las 6 áreas de responsabilidad contempladas en el Manual de Estado Mayor 3-50 para el desarrollo, el planeamiento y la elaboración de los planes y órdenes: personal, inteligencia, operaciones, logística, acción integral y derechos humanos. Las operaciones militares, como lo hemos descrito anteriormente, han sido analizadas por los sociólogos, politólogos e historiadores colombianos desde el punto de vista de la autonomía, las relaciones civiles militares, la doctrina y los medios logísticos como variables multicausales que han concluido como factores la ineficacia del ejército. En esta investigación, el factor que se analiza es el manejo de personal como una de las causas que influyó en el desempeño del ejército en la década de los 90. Este programa relacionado con el personal en el Ejército de Colombia se guió por un documento denominado Administración de Personal, que se encuentra incluido en el Manual de Estado Mayor. La administración de personal, a su vez, se subdividía en los conceptos de mantenimiento de los efectivos, manejo de personal, servicios de sanidad y mantenimiento de la disciplina, la ley y el orden. El mantenimiento de los efectivos tiene que ver con los datos de personal, pérdidas calculadas, sistemas de reemplazos por causas de combate, accidente, enfermedad y bajas administrativas. La Brigada Móvil 3 tenía un Estado Mayor y dentro de esta estructura el oficial encargado de personal tenía como función hacer apreciaciones para informar las debilidades de mando de tropa y la falta de efectivos de acuerdo a la tabla de organización equipo. El batallón Contrarguerrilla 52 fue enviado a la zona del Caguán en el departamento del Caquetá con 11 oficiales, 25 suboficiales y 227 soldados voluntarios organizados en 5 compañías, teniendo un déficit de 97 hombres. Aún así, el 12 de febrero de 1998, 5 oficiales, 13 suboficiales y 100 soldados salieron del departamento del Caquetá con permiso, dejando en el área de la Quebrada del Villar a 7 oficiales, 15 suboficiales y 132 soldados, quienes conformaban las compañías C y D y el pelotón de seguridad del comandante, al cual denominaban compañía E. En este sentido, y siguiendo la lógica, si el batallón no se encontraba al 100% de sus efectivos, sus compañías tampoco estaban en el mismo porcentaje. En cuanto al manejo de personal, como área funcional de la Administración de Personal que transcribe las políticas del Gobierno Nacional sobre incorporación, clasificación, asignación, reasignación, ascensos, traslados, retiro y separación del personal militar. Esta variable se relaciona con lo estipulado en la Ley 48 del 93, que define la situación militar de los colombianos. Una vez terminado el servicio militar, el soldado se convertía en reservista de primera clase y se constituía como la base para la formación de los soldados voluntarios. En este sentido, lo recomendable para una buena incorporación era que no se pasara más de 6 meses de tiempo entre el término del servicio militar y la incorporación como soldado voluntario. Tal parece que este considerable tiempo de incorporación no se cumplió porque, según entrevistas del teniente Edgar Gaitán, quien para la fecha de los hechos era el comandante de la compañía C, y el cabo primero Luis Arturo Arcila, suboficial que fue reemplazante de la compañía E y que estuvo secuestrado durante 14 años por la FARC, la selección de los soldados para integrar el batallón 52 no era la adecuada. Además de los anteriores testimonios, al confrontar la información de las fuentes, se tomó como referencia a 32 de los 55 soldados fallecidos en el caso del Villar, concluyendo que uno de ellos había terminado el servicio militar obligatorio en octubre del 94. Es decir, desde su pase como reservista de primera clase hasta su incorporación como soldado voluntario en agosto del 97, habían transcurrido 2 años y 10 meses sin tener contacto con la institución castrense. Los siguientes soldados terminaron su servicio militar obligatorio en marzo del 95, 2 años y 5 meses antes de ser incorporados como soldados voluntarios.
Otros soldados terminaron su servicio militar en diciembre del 95, 1 año y 8 meses antes de ser incorporados como soldados voluntarios. 4 soldados terminaron su servicio militar obligatorio en mayo del 96 y 8 soldados terminaron su servicio militar en septiembre del 96. Quiere decir este análisis que 18 soldados voluntarios de los 55 soldados muertos en el combate del Villar estuvieron inactivos mínimo 1 año, fueron incorporados como soldados voluntarios en agosto del 97, recibieron un entrenamiento de solo 1 mes y en octubre fueron enviados al área de retaguardia estratégica de la FARC en el Caguán. En cuanto a los servicios de sanidad, en la administración de personal, estas son las políticas del Gobierno Nacional sobre el apoyo médico-sanitario en el área de operaciones, tratamiento y prevención de enfermedades, salud mental, tratamientos odontológicos y otros servicios médicos esenciales. Los registros médicos y estadísticas de la Brigada Móvil 3 no son claros en cuanto a la atención de los soldados por problemas de drogadicción u otros problemas médicos, tal como lo registra el documento Caso Táctico El Villar. Pero las entrevistas permitieron evidenciar problemas de drogadicción entre los soldados del Batallón Contraguerrillas. De acuerdo a los archivos existentes, la creación del Batallón Contraguerrillas 52 en agosto del 97, su posterior entrada al Caguán en octubre del mismo año y su empleo ininterrumpido en operaciones militares hasta el 2 de marzo del 98, no permitió que se desarrollaran los programas de sanidad que se tenían previstos en el Manual de Estado Mayor. La necesidad de crear la Brigada Móvil 3 y enviarla de manera expedita a la región del Caguán permitió que se incorporaran soldados consumidores de alucinógenos y con problemas psicológicos que afectaron la efectividad de la unidad militar. El mantenimiento de la disciplina, la ley y el orden es el concepto que determina la aplicación del régimen penal y disciplinario en los militares. Así como sucedió con la subvariable de la sanidad militar, las constantes operaciones militares y el ambiente en la región del Caguán impidieron que se desarrollara una efectiva administración de la disciplina a través de investigaciones disciplinarias o control por medio de los folios de vida. El informe presentado por el Ejército y las versiones del teniente Gaitán, el cabo Arcila y el mismo guerrillero de la FARC entrevistado muestran que hubo indisciplina entre los soldados y que no hubo un control efectivo para encauzar la disciplina. En este hecho histórico multicausal, los oficiales y los suboficiales del Batallón Contraguerrillas que tuvieron al mando las tropas durante los meses de febrero y marzo fueron influenciados por la administración de personal como política del Ejército Nacional, en el sentido de que la incorporación no fue la adecuada para conformar esta unidad. No se previó los reemplazos de las unidades que salieron con permiso, ni se efectuaron los controles disciplinarios necesarios para encauzar la disciplina. Todos estos aspectos hicieron que la unidad no estuvieran óptimas para el combate de acuerdo a las indicaciones establecidas en la orden de operaciones Cazador. Estrategia de la FARC. La doctrina de la FARC, aprobada en la 7ª conferencia y denominada Nueva Forma de Operar, se materializó en cambios estratégicos que favorecieron su expansión y con la 8ª conferencia celebrada en 1993 tomaron la decisión de crear un ejército guerrillero capaz de propinarle a las fuerzas militares derrotas con un claro y contundente valor estratégico. Para ello crearon bloques y comandos conjuntos e intentaron pasar de la guerra de guerrilla a la guerra de movimientos y luego a la guerra de posiciones. De esta manera, para lograr lo acordado en la 8ª conferencia, la FARC crearon zonas de retaguardia, zonas en las que habían iniciado su implantación y zonas dominadas por el enemigo en las que producían ofensivas con rápida retirada. La estrategia de la FARC se basó en los manuales de estrategia de Sun Tzu, Mao Zedong, Clausewitz, Lee El-Hart y Bong Yen-Yap, y a partir de 1998 pusieron en práctica lo visionado por su líder Jacobo Arenas, abro comillas, hasta que no hayan crecido a tal punto que posean un control total de la retaguardia y un número de efectivos y recursos que superen al ejército regular, no pasarán a la guerra de posiciones. Para el caso del Caquetá, la población rural, que era el 50% de este departamento, estaba bajo presión de la guerrilla en 1995. Su plan de crecimiento y consolidación de influencia política surgió cuando ya se habían consolidado las zonas de contención y se llegaba a la necesidad de buscar zonas de expansión. Su centro territorial fue el Caguán, lo cual le permitió a este grupo subversivo la consolidación, estabilidad y coalición dominante. La región del Caguán, considerada la zona de retaguardia estratégica de la FARC, estaba dominada por esta organización a través del Bloque Sur desde su colonización en 1985 y 12 años después, el Batallón Contraguerrillas 52 entró a este área por primera vez representando un estado desconocido por sus habitantes, quienes en su mayoría organizados como milicias bolivarianas y populares le hicieron seguimiento a las tropas, tal como lo cita el dirigente de la FARC, Fernando Caicedo, abro comillas, en el Caquetá, los muchachos y muchachas que se alistan en las filas de la FARC son habitantes rurales claramente urbanizados sociológica y culturalmente, cierro comillas. Reestructuración.
La estrategia aplicada por el Ejército de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, durante el conflicto interno entre 1996 y el 98, produjo un cambio histórico que determinó una nueva concepción para el manejo del orden público en el país y condujo a una reestructuración interna del Ejército. La reestructuración no se puede comparar con la reforma porque los cambios son temporales y adaptables al momento coyuntural. Se considera la reestructuración como la revisión y transformación de la estructura de una institución organizada, jerarquizada e interconexionada, que en el caso del Ejército de Colombia, y parafraseando a Juan Marchena, tenía que alcanzar aspectos variados desde la elaboración de un nuevo concepto de la ofensiva, como la implementación de un nuevo orden táctico, la formulación de nuevos proyectos de estrategia, la creación de nuevas unidades, de nuevos organismos de coordinación, nuevas redes logísticas, hasta la necesidad de aplicar la estructura militar a la reorganización y la racionalización del país. Desde otro punto de vista, la reforma requiere de un cambio profundo para volver a formar la institución. La última reforma militar del Ejército de Colombia fue la realizada en 1907 por el presidente de la República, Rafael Reyes, consecuencia de la secesión de Panamá en 1903 y la Guerra Civil de los 1000 días ocurrida entre 1899 y 1902. En esta reforma militar, a grandes rasgos, el Ejército de Chile elaboró y puso en práctica los reglamentos orgánicos y organizó el alto mando, la Inspección General y el Estado Mayor General del Ejército colombiano. Luego de la reforma militar de 1907 sucedieron dos reestructuraciones, en 1932 como consecuencia del conflicto colombo-peruano y en 1954 después de la participación del Ejército colombiano en Corea. Desde ese entonces y hasta la reestructuración de 1998, la modernización del Ejército fue asumida como técnica en forma cuantitativa y no cualitativa hasta el momento en que las FARC lograron llegar al clímax en su evolución como grupo guerrillero y lograron una zona de distensión o despeje en el Caguán. A la par de los diálogos de paz en la zona del despeje de Caguán, el alto mando militar se propuso adelantar el proceso de reingeniería o reestructuración con el fin de hacer una transformación importante en el interior de las fuerzas militares y adecuarlas al escenario interno, trabajando de lado con la población, los gremios, los sindicatos, la empresa privada y la academia. El primer punto de la reestructuración fue el incremento del pie de la fuerza. Entre octubre del 98 y junio del 2000, los objetivos se materializaron en la activación de un batallón contra el narcotráfico, un batallón de fuerzas especiales, el Centro Conjunto de Inteligencia Militar, la Central de Inteligencia Militar, los batallones de transporte aéreo y aéreo táctico del Ejército y la Fuerza de Despliegue Rápido FUDRA, además de la adquisición de equipo. Una de las iniciativas fundamentales que se propuso el comandante del Ejército para fortalecer el proceso del incremento del pie de la fuerza a finales del 98 fue el Plan 10.000, que consistió en el reemplazo de 14.000 soldados bachilleres por 9.900 soldados voluntarios y 4.359 soldados regulares, quienes serían destinados a 21 batallones con funciones de combate y logística respectivamente. Con el Plan 10.000, el ejército a partir del 99 comenzó a retomar la iniciativa en la confrontación del enemigo y gracias al incremento en la movilidad y a la mayor capacidad de reacción aérea se empezó a contrarrestar los ataques de los alzados en armas. Este fortalecimiento de las fuerzas militares y la alianza estratégica entre Colombia y los Estados Unidos a través del Plan Colombia condujeron a la FARC a un punto de inflexión que los obligó a retroceder en sus objetivos estratégicos y a un debilitamiento interno en su estructura. La reestructuración de las fuerzas militares y el ejército no solo se dio con la creación de unidades militares o en el incremento del pie de la fuerza. La efectividad aérea y la adquisición de tecnología también se dio dentro de un proceso de redefinición y reafirmación doctrinal para el cambio, como lo señaló el general Fernando Tapias, quienes para finales de 1998 dirigía las fuerzas militares y ponía en marcha su programa Las Fuerzas Militares de cara al siglo XXI. Las experiencias obtenidas de los ataques realizados por la FARC entre el 96 y el 98, entre ellas las del ataque de la Quebrada del Villar, obligaron al Ejército a realizar una reestructuración interna detallada, además de la dirigida por el Gobierno Nacional en cuanto al incremento del pie de la fuerza y la tecnificación. En este sentido, el Estado Mayor de las Fuerzas Militares, en un esfuerzo conjunto de Ejército, Armada y Fuerza Aérea, trabajó durante 1999 en varias propuestas encaminadas a fortalecer los procesos de la administración de personal, las cuales fueron aprobadas el 14 de septiembre del 2000 mediante decretos firmados por el presidente Andrés Pastrana. Estos decretos fueron aprobados para regular la carrera de los oficiales y los suboficiales, la administración de personal civil del Ministerio de Defensa y la evaluación psicofísica de los miembros de las Fuerzas Armadas. De igual manera, estos decretos establecieron el régimen de carrera, salarial y prestacional de los soldados profesionales de las fuerzas militares y el régimen disciplinario para las fuerzas militares. También estructuraron el sistema de salud de las fuerzas y dictaron normas para la evaluación y clasificación de los oficiales y suboficiales de las fuerzas militares.
Con el decreto 1790 se actualizó el estatuto de la carrera de los oficiales y suboficiales, mejorándose los procesos de selección en las escuelas de formación, y con ellos se actualizaron los currículos de educación y capacitación en alianza con los centros de educación superior. En referencia al decreto 1796 del 2000, este fue proyectado por la Sanidad Militar como solución al problema de la incorporación a través de los exámenes de aptitud psicofísica, que en definición eran exámenes médicos y paraclínicos que evaluaban las habilidades, destrezas, aptitudes y potencialidades de orden físico y psicológico para ingresar y permanecer en el servicio. Con el decreto anteriormente mencionado y el estatuto del soldado, que transformó el soldado voluntario a soldado profesional, el Ejército, pasados 2 años de haber sufrido los golpes estratégicos propinados por la FARC, logró tener las directrices necesarias para incorporar un mejor soldado y creó la Escuela de Soldados Profesionales en el municipio de Nilo, en el departamento de Cundinamarca, logrando graduar en el 2000 a 1.746 soldados profesionales. Con este sistema se solucionó legalmente el problema que había sucedido en el Batallón Contraguerrilla 52 sobre la incorporación de soldados con más de 1 año de inactividad castrense después de haber terminado de prestar su servicio militar obligatorio. Otra reestructuración que sucedió en la base del Ejército era que los soldados profesionales o voluntarios desde el 85 hasta el 2000 estuvieron regidos por la Ley 131 de 1985 y el Decreto 370 del 91, sin contar con un régimen salarial y prestacional. Con el Decreto de 1794 del 2000 se les reconoció un salario mensual y los derechos a las primas de antigüedad, servicio anual, vacaciones, Navidad, cesantías, vivienda militar, subsidio familiar y otras prestaciones sociales con los cuales no contaban, y que en su derecho a igualdad con los demás miembros de la institución empezaron a sentir identidad con el Ejército. En cuanto al mantenimiento de la disciplina, el decreto 1797 del 2000 incluyó a los soldados como destinatarios de aplicabilidad de estas normas, igualándolos en condiciones con los oficiales, suboficiales y prisioneros de guerra para alcanzar la disciplina, derogándose así el decreto 85 de 1989, Reglamento de Régimen Disciplinario para las Fuerzas Militares. Conclusiones. En este hecho histórico multicausal, además de los ya estudiados por la comunidad académica como la doctrina, la estrategia y la falta de tecnificación del Ejército, se puede concluir que la administración de personal como política del Ejército Nacional fue una de las causas por las cuales esta unidad no estuvo en óptimas condiciones para enfrentar a la FARC en su área estratégica, en el sentido de que la incorporación no fue la adecuada para conformar esta unidad, ni se previó los reemplazos de las unidades que salieron con permiso, ni se efectuaron los controles disciplinarios necesarios para encauzar la disciplina. La emergencia del Ministerio de Defensa de activar una brigada móvil conformada por 1.335 soldados y enviarla de manera expedita a la región del Caguán ponen en evidencia que las políticas del Gobierno Nacional y del Ejército sobre incorporación, clasificación, asignación y reasignación en el proceso de creación del Batallón de Contraguerrilla 52 se dieron de manera irregular al incorporar soldados que llevaban un considerable tiempo sin estar en el ambiente militar y por asignar personal no calificado a esta unidad, como también por recibir soldados que no habían tenido entrenamiento contra guerrillas y habían prestado su servicio militar obligatorio en actividades administrativas. La administración de personal, como intangible del poder relativo de combate entre dos fuerzas, tiene tanto peso como el valor dado al armamento, la logística y equipo especial. De acuerdo a la proporción histórica para el planeamiento de una operación de acción dilatoria, la relación entre las tropas y el enemigo es de 1 a 6, pero esta relación teórica funciona si la unidad militar se encuentra en óptimas condiciones. Se podría inferir que el Batallón Contraguerrilla 52, con una buena calidad de hombres, hubiera podido hacer una acción dilatoria, es decir, una operación militar que consistía en retroceder para reorganizarse y esperar refuerzos. El proceso de reestructuración de la administración de personal se dio mediante la expedición de 8 decretos y varias reformas a la Ley 48 del 93 sobre el servicio militar obligatorio, infiriéndose que los problemas presentados en la conformación del Batallón Contraguerrilla 52 podría haber existido en otras unidades del Ejército. El Ejército de Colombia, como poder coercitivo del Estado, está conformado por personal de todas las clases sociales y es una obligación del mismo Estado, a través de su gobierno, establecer y sobre todo vigilar las condiciones necesarias para que esta institución castrense tenga al interior de sus filas excelente calidad humana que garantice la efectividad en el cumplimiento de las misiones que le impone la Constitución Nacional. La administración de personal en el Ejército es una variable que debe seguirse estudiando, no solo para entender la estructura de una institución castrense, sino también para entender las complejas relaciones de interdependencia que existen entre oficiales, suboficiales y soldados, quienes
en cada uno de sus niveles se enfrentan relaciones de fuerza consecuencia de su origen social y que influyen en los destinos de la institución. Muchas gracias. Felicitaciones al recipiendario. Y a continuación, el presidente de la Academia le hace entrega del diploma. El diploma correspondiente dice así: República de Colombia, la Academia Colombiana de Historia, en atención a los merecimientos del señor Jorge Mauricio Cardona Angarita, lo ha elegido miembro académico correspondiente de la Corporación. Bogotá, 6 de septiembre de 2016, el presidente Eduardo Durán Gómez, el vicepresidente Fernán González González, el secretario Luis Horacio López Domínguez. Bienvenido. Ahora quiero invitar al hijo de el recipiendario, Sebastián Cardona Fernández, y también quiero invitar a los militares miembros de esta academia, al general Roberto Ibáñez y al coronel Gentil Almario, para que le hagan entrega del escudo correspondiente. General Ibáñez. Ah, bueno, coronel. Coronel.